Fundamentos de la mecánica del ejercicio. Libro de Lucas Leal. Daniel Martínez. Eduardo Cieso. Primera edición, 2012. Capítulo 4. Función muscular y control articular. 4.9. Control muscular. Al decir que el campo de batalla de las fuerzas está en las articulaciones y que éstas se comportan principalmente como un sistema de palancas, se ha de entender que la estabilidad articular dependerá de cómo este sistema de palancas mantenga su integridad al mismo tiempo que provee movimiento a través de sus ejes. Es necesario comprender que el sistema de palancas articular humano es realmente complejo y que, tal y como se ha descrito anteriormente, no funciona como un sistema de palancas tradicional. La biotensegridad y las uniones de fuerza por tensores modifican determinados comportamientos en los sistemas de palancas humanos. El fulcro, eje, no suele ser fijo, sino que en muchas ocasiones sufre ligeros cambios. Eso es lo que determina que muchas veces el movimiento articular no sea exactamente rotacional y que se necesite gran número de estabilizadores activos para mantener estos adecuados ejes de rotación instantánea a través del movimiento articular. El fulcro es mantenido e incluso creado, en numerosas ocasiones, por la propia musculatura, ligamentos. Sin la musculatura, este eje a través del cual se produce el movimiento se vuelve inestable y los demás estabilizadores articulares encargados de controlar el eje, hueso, ligamentos, cápsula, fibrocartílago, pueden sufrir las consecuencias. El sistema nervioso controla todo ello de forma sincronizada y compleja. Por este motivo, la participación muscular es realmente compleja y muchas veces el propio sistema no activa una musculatura que tiene mucha capacidad de generar torque sobre un eje de movimiento, simplemente porque tiene información de que un punto de anclaje de dicho músculo no ofrece la estabilidad adecuada. Como ejemplo, es común observar que un flexor de la cadera, como el recto anterior del cuádriceps, no se active de forma correcta, porque la pelvis no está adecuadamente controlada por la musculatura de la columna, por un déficit funcional, pongamos del músculo transverso del abdomen. Equilibrio y desequilibrio muscular. El equilibrio muscular alrededor de una articulación es un tópico con muchos conceptos erróneos. En términos de cantidad de fuerza, debería existir un desequilibrio anterior-posterior ideal, si es que dicho escenario y en cada persona. Este supuesto desequilibrio es debido a que esta musculatura tiene un rol diferente en las articulaciones, ya que ciertos músculos luchan contra la gravedad y el peso corporal y los efectos de las cargas inerciales, mientras que otros simplemente mueven la parte final de un segmento. Por lo tanto, estos suelen tener a menudo estructuras y habilidades mecánicas diferentes. Un claro ejemplo de ello se observa en la relación gemelo-sóleo respecto al tibial anterior. Esperar que esta musculatura tenga la misma capacidad de generar tensión sería erróneo. Comparar la fuerza de los extensores de la rodilla con la de los flexores suele ser poco útil debido a que no se suele comparar ambas acciones en las mismas condiciones de flexión de cadera. La estructura genética y el fenotipo modificará en cada persona el ratio extensión-flexión. Si se compara en las mismas condiciones de flexión de cadera, solamente se puede comparar la relación en esas condiciones y no se debería extrapolar al resto de posiciones. Solamente se pueden extraer conclusiones del escenario sobre el que se calculó dicho ratio y no se puede comparar con la marcha u otros escenarios, dado que las fuerzas que llegan a los ejes de la rodilla son diferentes. Otra limitación encontrada en dicho cálculo es la forma de determinar estos equilibrios y desequilibrios de fuerza. Las máquinas de entrenamiento que se encuentran en las salas de fitness son totalmente inapropiadas para la realización de estos tests, debido a que los números que aparecen en las placas no indican la resistencia real, torque, que llega a la articulación. Los componentes mecánicos y el diseño de cada máquina varía, creando, por lo tanto, una relación inconsistente entre las diferentes máquinas. El torque en la articulación resultante de 30 kP en una máquina de Leckel podría no solo ser diferente del torque resultante de 30 kP en una máquina de Hege extensión, sino que además la existencia de levas excéntricas en alguna de las máquinas alterará el perfil de la resistencia a través del ROM de forma diferente. Además, debido a que la mayoría de estas máquinas no son isocinéticas, las diferentes aceleraciones a través del ROM alterarán todavía más estas interrelaciones. Es también interesante analizar los casos en los que se habla de desequilibrio muscular en un deportista en relación a la asimetría de un deporte determinado. Un ejemplo muy común es hablar del desequilibrio entre el lado dominante y el otro lado en los brazos de un tenista. Si se trata de Rafa Nadal, por ejemplo, y su lado dominante es el izquierdo, hay un teórico desequilibrio muscular con respecto al lado derecho. Desde un punto de vista tradicional, se debería entrenar el lado derecho para equilibrar. Si se analiza a fondo,
es posible que el lado derecho tenga una adecuada estabilidad y que sea el lado izquierdo el que sufra más estrés y el que tenga más desequilibrios y compensaciones. Aún así, para poder saber dónde se encuentran en realidad los desequilibrios se habría de evaluar de forma adecuada en qué planos y escenarios específicos un deportista es inestable. Se habría de tener en cuenta que el desequilibrio al que se refieren con Rafa sea quizá más bien estético, producto de una adaptación, que realmente un desequilibrio funcional. Sinceramente, es más probable que el desequilibrio funcional se diese si los dos lados fueran iguales, especialmente después de tantas horas de entrenamiento con el lado izquierdo. Por lo tanto, no se habría de confundir el concepto desequilibrio estético con adaptación de un cuerpo humano a las fuerzas, estímulos, después de años de entrenamiento. Es como si se dijera que los futbolistas tienen desequilibradas las extremidades superiores, porque están menos desarrolladas en relación a las extremidades inferiores. Aunque desde estas páginas, no se está argumentando que un tenista no puede tener un desequilibrio en el lado no dominante, ni que un futbolista no tiene que entrenar ni tiene que trabajar las extremidades superiores. Solamente se quiere dejar claro que no se puede simplificar de esta forma y que evaluar los desequilibrios musculares es más complejo y no debería tratarse con tanta ligereza. Posiciones de debilidad. Como ya se ha visto, aunque la musculatura puede ser fuerte a través de la mayor parte de su rango activo, a veces se encuentran evidentes puntos de debilidad en posiciones articulares específicas. Cuando un especialista MAT realiza diferentes tests en posiciones específicas, se pueden desvelar evidentes niveles de inhibición. En dichas posiciones, la musculatura puede ser incapaz de activarse lo suficiente como para ofrecer un adecuado grado de fuerza para controlar la articulación, lo que las convierte en posiciones de extrema vulnerabilidad. Esto podría crear un indeseado y, potencialmente peligroso, desequilibrio alrededor de una articulación, perjudicando la estabilidad articular activa. Dentro de una cadena integrada de movimientos articulares y de acciones musculares, provocando un mayor estrés en una articulación o un grupo muscular dentro de la cadena. Fases de la contracción muscular y movimientos articulares. El estudio de las fases de contracción muscular y movimiento articular es confuso y da pie a interpretaciones erróneas. El primer problema radica en la definición respecto a qué son la fase concéntrica, miométrica, isométrica y excéntrica, pliométrica. Existen dos maneras diferentes para definir estas fases de la contracción, y la mezcla de ambas suele dar lugar a interpretaciones inadecuadas. Se están mezclando conceptos diferentes y, nuevamente, se pone de manifiesto la confusión entre fuerza y movimiento. Estas dos líneas conceptuales sobre las que se basan las definiciones relativas a las fases de contracción vienen condicionadas por dos tipos de referencias que habrían de considerarse, la referencia muscular y la referencia articular. Sistema de referencia muscular. Las fases de la contracción muscular se refieren a la relación entre la contracción del músculo y su longitud. Concéntrico muscular, miométrico cuando la musculatura se contrae acercando origen e inserción. Isométrico muscular, cuando la musculatura se contrae manteniendo la distancia entre origen e inserción. Excéntrico muscular, pliométrico cuando la musculatura se contrae separando origen e inserción. Esta es la referencia más lógica, si se escoge la musculatura y su relación con la longitud. Pero es una referencia poco útil en el análisis de ejercicios en función del sentido de rotación que provoca la resistencia y su relación con el movimiento articular. Se suele dar por hecho que cuando un músculo se acorta es debido a que una resistencia lo intenta estirar. Aunque si se es meticuloso, la definición no contempla este hecho, sino que simplemente describe los cambios de longitud muscular y su relación con la contracción. Tal y como se ha descrito anteriormente con el concepto de K-contracción, la musculatura se contrae en ambos lados del eje, provocando que en cada acción pueda haber musculatura contrayéndose en concéntrico en un lado del eje y musculatura contrayéndose en excéntrico en el otro lado del eje. Si se tiene en cuenta la referencia muscular en cada ejercicio, hay músculos, fibras musculares, trabajando en las diferentes fases. Incluso hay fibras musculares que pueden ir cambiando la fase a través de un mismo movimiento, ya que, como se expuso con anterioridad, puede producirse una inversión de la acción muscular. Si se escoge como ejemplo un squat, ilustración 4.9.1, y se intenta describir el estiramiento-acortamiento de las fibras de un aductor largo, en el movimiento extensión de cadera, se observa como desde la posición de 100 grados a 110 grados hasta aproximadamente unos 60 grados a 70 grados de flexión de cadera, estas fibras se acortarán, mientras que a partir de dichos grados, estas fibras invierten su acción muscular y se empezarán a alargar. Esto significa que en la fase de subida, extensión de cadera, en la realización de un squat, el aductor largo trabaja concéntricamente durante la primera parte y excéntricamente en la segunda parte, de 60 grados a 70 grados hasta neutral.
Pero, ¿no se describe en la literatura que esta es la fase concéntrica? Este músculo, al igual que muchos otros aductores, cambia de tipo de contracción en la misma fase de movimiento articular y la clasificación de concéntrico, isométrico y excéntrico se complicaría al ponerla en práctica a través del ejercicio, ya que se debería tener en cuenta el comportamiento de cada fibra y cómo las posibles variaciones de la técnica o persona pueden influir en el acortamiento o estiramiento de las fibras musculares. Este hecho provoca que no se pueda hablar de fase concéntrica, isométrica, pliométrica de un squat si se tiene en cuenta la referencia muscular, debido a que el squat no es un músculo, sino que debería especificarse la fase en relación a cada una de las fibras musculares implicadas. Como prácticamente nadie hace esto, se suele utilizar otra referencia para poder determinar las fases de un ejercicio en relación al movimiento segmentario y la dirección de la resistencia. Sistema de referencia articular. Relaciona el movimiento articular, sentido de rotación alrededor de un eje articular, con la dirección de resistencia que provoca una carga externa respecto a dicho eje. Concéntrico articular, cuando la dirección del segmento tiene un sentido de rotación opuesto al de la resistencia. El sentido de la cinemática y el de la fuerza de la resistencia son opuestos en el plano. Isométrico articular, cuando no hay movimiento rotacional alrededor de un eje articular y la resistencia es contrarrestada por la fuerza muscular. Excéntrico articular, cuando la dirección del segmento tiene el mismo sentido de rotación que la resistencia. El sentido de la cinemática y el de la fuerza de la resistencia son iguales en el plano. Se ha utilizado el término concéntrico, isométrico, excéntrico articular para poder diferenciarlo del término concéntrico muscular, ya que es posible, como ejemplo, que una acción concéntrica muscular se produzca en una fase céntrica articular, o al revés. También sería lógico modificar el nombre concéntrico, isométrico, excéntrico articular por uno que no incluyera estos términos para evitar confusiones. Una terminología ya existente consiste en describir la fase concéntrica articular como fase positiva articular y la fase excéntrica articular como fase negativa. Aunque los términos positivo, negativo dan una connotación sobre superioridad, importancia, que quizá tampoco resulte idónea. Si se coge el ejemplo anterior del squat, es posible que en la fase concéntrica articular, subida, el bíceps femoral trabaje prácticamente de forma isométrica, ya que es posible que se acorte en relación a la articulación de la cadera y se estire en relación a la articulación de la rodilla. Aunque, como es lógico, se habría de estudiar el caso específico y determinar el movimiento de cada articulación y la mecánica muscular de la persona en cuestión. Econcentric. Actualmente, hay algunos autores que empiezan a emplear un nuevo término al que le denominan econcentric. Estos profesionales utilizan el término para denominar un escenario como el que se ha mostrado en la ilustración anterior, 4.9.2, en el que un músculo puede estirarse desde una inserción y acortarse desde la otra. Se explica que muchos músculos, en la realidad funcional, se estiran por un lado y se acortan por el otro al mismo tiempo, de ahí el término econcentric. Es posible que el nombre venga de unir los conceptos eccentric y concentric. Si se analiza a fondo, un profesional del ejercicio se percata de que es imposible hacerlo al mismo tiempo. Si se tiene una longitud determinada, el sarcómero o se estira o se acorta o se mantiene en su longitud. Es imposible que haga más de una cosa al mismo tiempo. Si se cogen los dos extremos de una banda elástica y se acorta uno de ellos y se estira el otro en la misma medida, dicha banda no sufrirá ninguna variación en su longitud, sino que simplemente se desplazará. Algo similar pasa con la longitud de un músculo, puede incrementar, disminuir o mantenerse a través del ROM articular, como se ha visto en las ilustraciones anteriores, pero es imposible que lo haga al mismo tiempo. Revisando el paradigma, concéntrico, excéntrico. En la fase concéntrica la fuerza vence a la resistencia. En la fase excéntrica sucede lo contrario. Una de las definiciones más populares es la que describe la fase concéntrica como aquella donde la fuerza muscular vence a la resistencia, mientras que la fase excéntrica es aquella donde la resistencia vence a la fuerza muscular. Es común encontrarse definiciones relacionadas a esta referencia de movimiento articular en relación a la dirección de la resistencia, solamente hace falta navegar por Internet o revisar publicaciones escritas para poder observarlo. Esta definición delata el poco conocimiento que existe respecto a la mecánica del ejercicio y las fuerzas en los sistemas de palancas. Si en la fase concéntrica articular la fuerza muscular venciese a la resistencia, esta última no dejaría de acelerarse durante el recorrido articular, desmembrando el segmento en relación con la articulación. Solamente hay que entender que en el momento en que haya aceleración negativa, el segmento se está frenando, aunque lleve velocidad positiva, el torque muscular es menor que el torque provocado por la resistencia. Si en la fase céntrica articular la fuerza muscular fuese vencida por la resistencia,
esta última no dejaría de acelerarse durante el recorrido articular, desmembrando el segmento en relación con la articulación. De la misma forma que antes, se debe entender que en el momento en que haya aceleración negativa, el segmento es frenado, aunque lleve velocidad positiva, el torque muscular es mayor que el torque provocado por la resistencia. Otro tema de discusión es el hecho de pensar que una fase es mejor que otra, cosa que desde Resistance Institute no se acaba de ver claro. La capacidad de generar una adecuada tensión muscular en diferentes escenarios debería ser lo primero a tener en cuenta. La fase resultante es secundaria a la capacidad de generar torque. Si la musculatura se suele dañar en la fase céntrica, la solución no es tan fácil como trabajar la fase céntrica para que no se dañe. Podría ser por una respuesta de excitación protectiva determinada por una debilidad en otra musculatura. En Resistance Institute sabemos que queda mucho camino por recorrer para llegar al entendimiento complejo de la mecánica del ejercicio. Sin embargo, no hay nada más emocionante que formar parte de un grupo de locos apasionados por la biomecánica que hacen que cada día sigamos avanzando en nuestra lucha por ser mejores, en la creencia de que las cosas se pueden cambiar, con mucho esfuerzo. Porque todavía es posible que muchos profesionales de la salud piensen en fuerzas y sigan el lema, Thinking Mechanics. Gracias.